están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Les presento un Convistato. Mucho gusto, me llamo Convistato. ¿Qué es esto? Es un controlador electrónico programable. Este es el modelo ETC200+. La marca no me importa porque no tengo quien me patrocine, así que solamente les muestro el modelo. Hay varias marcas de este mismo modelo, el mismo. Bien, esto sirve para controlar el funcionamiento, como su nombre lo indica, controla el funcionamiento de las heladeras no frost, por ejemplo. Después está el ETC1000, que sirve para otras aplicaciones de frío-calor, pero este es para controlar la heladera. ¿Qué va a hacer? Bueno, me va a manejar por medio de dos relés o dos relay. Tengo el relay acá, ven, entre el 6 y el 5, y entre el 3 y el 1 tengo otro relay. Entonces de 1 y 3 voy a tener un relay para el compresor, y entre 5 y 6 voy a tener otro relay para defrost. Después voy a tener 7 y 9 la entrada a 220, y 11 y 12 conecto la sonda de temperatura o el sensor de temperatura. Este es el sensor de temperatura, que es el encargado de censar la temperatura de ambiente aquí arriba. Bien, esta es la tercera parte, que probablemente haga en dos secciones, porque si veo que se me hace muy largo el video, lo voy a recortar a la mitad. Bien, tenemos entonces las conexiones que vamos a hacer, las vamos a hacer exteriores, las vamos a hacer con alambres, simplemente a modo de prueba, a modo de ensayo, ¿sí? Para que sea más fácil de entender, y después yo les voy a mostrar, mejor dicho, uno igual a este, exactamente el mismo modelo, ya colocado, cómo van los cables. Y después el tema de la programación, cuando ya está todo colocado e instalado, cuando ya está en su sitio, ¿ven? ¿Cómo hacemos para programarlo? Es el circuito armado a modo de maqueta. Tenemos entonces que entre el terminal 9 y el terminal 7 tenemos la entrada 220. Entonces si seguimos este cable va al 7, 220. Entrada de 220, que sería el enchufe de corriente. Y el 9 que entra acá, ¿ven? Este cablecito rojo al 9 y al 7. Tenemos 11 y 12, sensor de descongelado. El sensor de habitación, mejor, de room. El sensor de ambiente sería, perdón. Acá tenemos fase, pero acá tenemos en la fase que entra de 220, tenemos un puente al terminal 6. ¿Por qué? Porque cuando me habilite el descongelado del terminal 6 me va a mandar fase por el 5, ven, me va a mandar fase a sistema de defrost, que ya lo vamos a ver. A su vez también tengo en el 6 tengo otro puente hacia el 3. ¿Por qué? Porque cuando me habilite el relay fase me va a mandar al compresor. Bien, acá en este mismo neutro tengo puenteado el neutro del compresor, el neutro del forzador, y con un cable blanco que no se ve bien, ahí al mismo neutro tengo puenteado el neutro del sistema de defrost, que va derecho a la resistencia. Esto me va a dar una cantidad de horas que yo voy a programar de marcha de este relay, del compresor. Entonces cuando conecta este relay, esta fase que está puenteada aquí, entra al 3, me la habilita y sale al compresor. También al forzador. El forzador va en paralelo con el compresor, ¿sí? Va a la misma fase y al mismo neutro, así en paralelo se llama eso, y al neutro. Cuando este relay se desconecta,
me va a activar el relay de defrost. El relay de defrost que está puenteado a fase, que entraba en 9, va acá en 6, también está puenteado en el 3. ¿Sí? No olviden que también está puenteado en 3 fase. Cuando este relay me conecte, me va a habilitar defrost en el 5, y me va a conectar el defrost que tiene en serie el bimetálico. O sea, yo corto este cable y conecto los dos, el bimetálico y el termofusible. Si esto está integrado así, ya directamente lo dejo en serie. Bimetálico, termofusible, resistencia. Entonces, sobre la fase, los elementos de corte y protección van sobre la fase, sobre vivo, a resistencia. Y de resistencia vuelve al mismo neutro. A ver si lo llegan a ver bien ahí cómo iría conectado. Todo lo que es defrost se va a conectar en el borne 5. Acá ven 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 este cablecito que va a defrost, que está acá. Y este relay va a ir conectado, va a ir puenteado con el borne 9. Borne 9, que es el de fase. Yo tomé como fase. A su vez, el mismo borne 6 puenteo el borne 3 para que me conecte al compresor la fase también. Yo lo que estoy haciendo es llevar fase a los dos relays. A los dos relays que tiene el convistato. ¿Sí? Si ustedes están mareados porque yo les digo fase, neutro, no entiendo nada, qué significa, les recomiendo que vean los videos sobre electricidad y magnitudes eléctricas. Y ahí van a poder comprender un poquito más. Porque para trabajar en esto necesitan mínimos conocimientos de electricidad. Ahora, los que ya trabajan con electricidad o son técnicos o ingenieros, esto lo van a sacar de taquito. ¿Sí? Ahí está la conexión. Metálico termofusible en serie a la resistencia. ¿Sí? Ahí están los bornes. Cómo se conecta. El puente que hay que hacer. O sea, lo que se puentea ahí es fase. El neutro tanto de la resistencia, ¿ven? El blanco, como el neutro del compresor y del forzador, van con el mismo neutro que yo alimento, el de alimentación, que va al borne 7, donde dice Power Supply, disculpen mi inglés, 220 volt, corriente alterna al current, bueno, 220 voltage, alterna al current, algo así sería en inglés. Bueno, esa es la entrada de fase y neutro. Vamos a repetir por las dudas, si a alguno le quedó algo en el tintero. 12 y 11, el sensor de temperatura. ¿Ven? Ven ahí, este es el sensor de temperatura. A 9 entro con fase, con los 220 volts de red. Entro con fase, pero del 9 también hago un puente de fase a 6 para habilitar fase cuando este relay me conecte, y también del 6 hago un puente, o sea, de 9 a 6, y de 6 hago un puente a 3 para habilitar fase cuando este relay conecte al compresor. ¿Ven? Compresor y el forzador marchan, tienen el neutro puenteado con el mismo neutro de los 220. Cuando este relay se desactiva y me activa el defrost, me va a enviar la fase que está puenteada a través del 5, me la va a enviar al sistema de defrost, y el sistema de defrost tiene el bimetálico y termofusible en serie a la resistencia, y de la resistencia sale o vuelve al neutro, que es el mismo neutro que comparten todos. Siempre las soldaduras soldadas con cautín o con esa es la palabra, lápiz soldador le llaman. ¿Sí? Así que ese es el esquema. No es más que un controlador que tiene dos relays, uno para defrost y el otro para el compresor. Este modelo es muy sencillo. Empezar en esta tercera parte de reparación de laderas no frost.
todas las piezas que lleva la misma. Esta es una heladera no frost diferente, es otra marca, otro modelo, pero las partes son las mismas. Tiene la evaporadora, la cañería que enfría, sería este cable de acá, ingresa a una resistencia y sale por aquí, ¿sí? A una resistencia que hace es la encargada de hacer el descongelado automático. El forzador, el encargado de hacer la circulación de aire. Sensor de ambiente, porque le hemos puesto un convistato, ahora lo veremos. Bimetálico. Y por aquí más escondido, termofusible. Allí escondido, después del bimetálico, un termofusible. Bien, vamos a ir viendo las conexiones del convistato. Acá tengo un ETC 200. ¿Qué me dice el ETC 200? Me dice que el conector 1 y 3, ven que tiene 12 tornillitos. 12 tornillitos tiene ahí. El 1 y el 3 van al compresor. Vamos a ver. Vamos a alumbrar acá. Este lo desinstalé para que lo puedan ver. El 1 y el 3 al compresor. A ver. 1 y 3. Y bueno, yo tengo 1 y 3. El 3 está puenteado con otros, después van a ver por qué. Y el 1 saldría acá, ya lo veremos. Esperen un poquitito que el sistema está lento. Al compresor, ¿ven? El motocompresor vienen estos dos cables. Estos dos cables vienen al motocompresor. Ingresan acá. Y acá lo que tenemos es un puente. Es difícil firmar. Un puente al neutro, que es el neutro que viene del cable blanco. Si acá se ve el cable blanco, un puente al neutro, al celeste, y un puente a una fase, y después ingresa aquí al 1. Tenemos que conectar descarga tierra todavía nuevamente, porque tenemos cable de descarga tierra, está puesto el cable de descarga tierra. O sea que el compresor va al neutro del cable y al 1. La entrada de 220 volt la tenemos entre el 7 y el 9. La entrada de 220, que serían este cable, esta ficha blanca, la tenemos entre 7 y 9. Ven ahí, 7 y 9. Pero estamos puenteando la fase que algunos le llaman positivo. ¿Por qué la puenteamos? Bueno, porque por ejemplo en el 1 tenemos la salida al compresor, ¿sí? En el 1 sale el cable que va directo al compresor, este que lleva fase. Pero en el 3 tenemos este relay, lo tenemos puenteado con el 6, porque en el 5 sale un cable, lo ven ahí, un marrón medio bordó, un marrón diferente a este marrón, más tirando a bordó. El 6, ¿sí? Vamos a ver, el 5 digo, el 6 está puenteado acá, está puenteado con este otro también, con la fase. El cable bordó, ¿dónde va el cable bordó? Venimos para acá.
¿Dónde va el cable Bordeaux? El cable Bordeaux ingresa, ¿ven? Manda la señal de la fase al bimetálico, del bimetálico va al termofusible, a ver si lo pueden ver acá, y del termofusible vuelve a la resistencia. Del termofusible conectamos ahí con doble termofusible a la resistencia, y de la resistencia va a este cable negro, acá. ¿Y ese cable negro a dónde va? Bueno, el cable negro de aquí, ¿lo ven? A ver si lo llegamos a ver. El cable negro va al neutro. El celeste. El celeste ingresa acá con el naranja. ¿Por qué con el naranja? Porque el naranja iría, vieron que tenemos entrada 220, fase y neutro. Bueno, tenemos la fase en el 9 y en el 7, que tenemos la otra entrada de 220, tenemos el naranja, que sería el neutro, que está puenteado con los demás neutros. Está puenteado con este neutro, está puenteado con el neutro, color negro, de la resistencia de descongelado, y está puenteado con el neutro. Si vemos acá el forzador, tenemos otro marrón y otro celeste, con este neutro, con este celeste. Está puenteado. Después tenemos el verde y amarillo. O sea que lo que yo tengo que hacer es conectar ahí este forzador en paralelo con el compresor. Cuando el compresor esté marchando, va a estar marchando este forzador. Entonces me va a estar enfriando aquí. Y aparte, yo tengo que conectar el sistema de descongelado. Entonces utilizo el relay para la fase, para alimentar este bimetálico. En serie va al termofusible y vuelve del termofusible a la resistencia, y de la resistencia al neutro. Yo le podría mandar 220 directo a estos dos cables, a los de entrada de la resistencia, pero tengo que ponerle en serie bimetálico y termofusible. Si vamos acá, se los explico con el contactor, con el convistato, allí en esa posición tenemos entonces 12 tornillos. Tenemos la entrada de 220 entre 9 y 7, entre 9 y 7. En el 9 yo puse fase y en el 7 puse neutro. La fase iría puenteada al defrost. Del defrost sale el cable este cable Bordeaux, entra al bimetálico, del bimetálico tiene su termofusible ahí, y del termofusible entra a la resistencia. De la resistencia va al neutro, porque todos los neutros se puentean entre sí, se conectan entre sí. A partir de este cable negro sale, se conecta al neutro. Los podría haber puenteado acá los neutros, pero es más, me gusta usar así este cable. Después tengo compresor, entonces tengo la fase puenteada al compresor, y del compresor sale, del relay del compresor sale este cable marrón. Este cable marrón sale. ¿Sí? Repito, tengo puenteado la fase a compresor, y de compresor entra acá y de acá manda fase a compresor, porque esto que me está diciendo acá, que tengo un relay, tengo dos relays internos, uno me va a conectar de frost y el otro compresor, y acá tengo entrada 220. El 11 y el 12 son salida al sensor. Si lo vemos aquí, el sensor está conectado acá,
este sensor van conectados entre 11 y 12. ¿Y dónde va el sensor? Allí está el sensor. ¿Ven? Entra por allí, por ahí. Para que no quede muy desprolijo, le puse un canal, cable canal, que se pega allí y sale aquí. Esas serían las conexiones. Ya están todas las conexiones hechas, todas soldadas con cautín y estaño o soldador, lápiz soldador también, ¿sí? Toda vez que tengo todo soldado con estaño, monto esto en una caja estanca, con bistato, y le coloco la tapita para que quede bien cerrado. Vamos a ponerle la tapita, los tornillos, a modo de protección, para que no queden las conexiones a la vista. Me quedaría así. Vamos a repasarlo. Vamos a repasar. Tenemos un poco complicado el tema de la iluminación. Iluminar es complicado. Tenemos entonces la entrada 220 entre 7 y 9. Yo usé el 9 para fase y el 7 para neutro. A su vez esta misma fase la puenteé aquí al 6 para alimentar lo que es descongelado, e hice otro puente aquí al 3 para alimentar lo que es el compresor. Entonces cuando el ETC200 me habilita el compresor, saco el cablecito para compresor, que sería el marrón, fase, me habilita fase y me conecta al compresor. Y el neutro lo puenteo con todos los neutros, con el neutro del enchufe, ¿sí? Ven que ahí el enchufe tiene un poco de mugre, pero dice N, ahí no sé si se llega a ver, pero aquí dice N y esta fase neutro descarga tierra. Entonces me habilita la fase, y al tener el neutro ya conectado le manda la tensión al compresor. Y cuando este relay, el comistato me habilita este relay de descongelado cada cierta cantidad de horas, me habilita este cable, el Bordeaux. Yo conecté el cable Bordeaux allí, que pasa por el bimetálico. El bimetálico, cuando esto está escarchado, va a conectar. En serie tiene su termofusible. Muy importante siempre poner el termofusible, que es lo que estoy moviendo hacia atrás. El termofusible viene por acá, todo en serie obviamente. Entra a la resistencia y sale de la resistencia a este cable negro, que también va a neutro. Este también es neutro, se conecta con este cable negro, neutro, con el otro cable celeste. Este cable celeste de aquí es neutro, se conecta con el otro cable celeste del compresor neutro y con este negro, que sería neutro del sistema de descongelado. Y esto es a fase. Entonces cuando acá me habilita defrost a través del cable Bordeaux, en esta conexión me está habilitando la fase, porque el neutro ya lo tenía conectado. Y entre el 11 y 12 tengo el termostato de ambiente o la sonda de ambiente, que sería esta de aquí. Eso serían las conexiones, ¿sí? Si quieren que lo haga con cables sueltos así, con más detalle, me lo piden y lo hacemos. Después el cable de descarga a tierra, que está conectado allí, y aquí a las conexiones de tierra.
y este va en paralelo al compresor. O sea que cuando acá tengo compresor en 1, ¿se acuerdan que estaba puenteado este con este? 6 con 3 y a su vez con 9. Entonces yo tenía la fase acá y acá. Entonces cuando acá me conecta este relay, me habilita el cable marrón que está conectado aquí y está conectado al marrón del compresor. Entonces mientras marche el compresor me va a marchar este forzador. Ese sería el esquema eléctrico. ¿Sí? Eso sería el tema de las conexiones con sus respectivos tornillitos. Son 12 tornillitos, 12 conexiones que me muestra allí. En realidad me muestra 12. Y esa es la forma de montarlo más prolija. Después esto se acomoda un poquito los cables y se vuelve a cerrar. La última parte, programar tecla set. Presionamos tecla set, aparece allí, ponemos el tecla arriba 1 y tocamos el botoncito de congelado y descongelado para confirmar. Vamos de vuelta para abajo el 1. Tengo un gato bastante cargoso y a los que les gustan los gatos den like, así le doy de comer a Michi. Tocamos con este botoncito del congelado y descongelado. Me aparece F01, seteo temperatura límite superior, toco set, toco el botón de descongelado, ingreso, dice que menos 15, con set doy confirmar, F02, con el botón de arriba voy a F02, seteo temperatura límite inferior, con este botoncito de abajo ingreso, menos 20, toco set para confirmar, o sea que me tiene que mantener entre menos 15 y menos 20. Voy a F03, es calibración tiempo, menos 5 más 5, ingreso, está en 0, de fábrica, de default, lo dejo en 0, toco set, confirmo, F03, F04, retardo de arranque, después yo le voy a dejar el link del manual para que descarguen en la descripción, ingreso 5 minutos, por eso no ha arrancado a pesar de que lo enchufé, 5 minutos, set, por si se corta la luz y vuelve a venir, siempre un retardo hay que dejarle, para que no me fuerce el compresor a arrancar, a parar y arrancar enseguida. F05, ciclo de Frost. El ciclo de Frost, ingreso con este botón, son 6. Ciclo de Frost, 0 a 6, 0 a 99. Son 6 horas. Cada 6 horas me hace el de Frost. Toco set, confirmo, F06. Tiempo de defrost. ¿Cuánto tiempo quiero que haga el defrost? Ingreso, le puse 30 minutos, el máximo. Toco set, lo puedo cambiar, pero lo dejé en 30. Alarma de temperatura cuando excede el límite, F07. Ingreso, 20, set. Y selección modo. Refrigeración 0, calefacción 1 es F08. Refrigeración 0, calefacción 1. Como trabaja en refrigeración, toco set porque está en 0. ¿Sí? Ahí le voy a dejar el manual, pero la forma de ingresar es esa. Ven que ahí están parpadeando esas luces, toco set. Igualmente ya en un ratito solito se va del modo de programación, del modo de programa. Bien, vamos a programar nuevamente, a entrar en la parte de programación. Toco la tecla set, mantengo presionada, me pide el código, me pide el primer dígito, toco la flecha hacia arriba, 1 con esta tecla de aquí, confirmo, vamos al segundo dígito, toco la segunda flecha hacia arriba, con esta aquí confirmo el password o la contraseña, toco la tercera flecha hacia arriba,
ahí, 101, la contraseña por default. Eso lo pueden modificar si quieren. Bien, tengo F01, por ejemplo con esta entro, y si estoy de acuerdo, set. F01 era el límite inferior de temperatura. F02, con esta entro, set. F02 era el límite superior de temperatura. Límite inferior, perdón, límite superior, F01, límite inferior, F02. Con set confirmo y así voy. A F03, F04, F05, F06, F07 y F08. Por ejemplo, F08, 0, porque es refrigeración, set. F07, eran 20 minutos de alarma, set. F06, eran 30 minutos de defrost, el tiempo máximo de defrost, set. F05, cada 6 horas quiero que me haga el defrost, set. F04, 5, set. Y F03, 0, set. Bien, es muy sencillo, muy sencillo de programar, ¿ven? Ahora ya va a arrancar solo. Esto es muy sencillo de instalar y programar. Este con Vistato ETC 200 más. ¿Sí? No voy a recomendar ninguna marca en particular porque no tengo sponsors. Y como ven queda muy prolijo allí. Si les quedó alguna duda de este video, me lo dejan en los comentarios. Gracias a todos los que se van suscribiendo. Ya somos más de 400 suscriptores en el canal. Gracias a todos los que dan like. Gracias totales.